Cuando era pequeño, pensaba que todas las familias vivían como la mía. Casa grande, coches nuevos cada año, veranos en la playa sin que nadie mirara el precio de nada. Mi padre siempre estaba en casa. No como los padres de mis amigos, que llegaban cansados a las 8. Él siempre estaba, tranquilo, disponible, como si el tiempo no fuera con él. Esa tranquilidad era lo que más me gustaba de él. Ahora sé que no era natural, era entrenada. La tranquilidad de los hombres como mi padre no viene sola. Se construye, se practica, se necesita. A los 7 años mi vida era perfecta. Y a esa edad, la vida perfecta no te hace preguntas, solo te deja vivir dentro de ella. Lo que no sabía era que esa vida perfecta tenía un perímetro, y que fuera de ese perímetro había otra historia, la que nadie me iba a contar. Mi padre era un hombre de pocas palabras. Cuando hablaba, todo el mundo escuchaba. Cuando callaba, todo el mundo también. De pequeño eso me parecía normal. Pensaba que todos los padres eran así, que el respeto era algo que simplemente te daban, sin entender todavía que había otro nombre para eso. Éramos una familia normal. O eso creía yo. Teníamos cenas en familia los domingos. Íbamos a la iglesia en Navidad. Teníamos un perro que se llamaba Listo. Todo parecía completamente normal. Para nosotros. Pero el mundo tiene muchas versiones de la misma historia, y la nuestra no era la más sencilla de contar. Con el tiempo aprendí cosas que nadie me enseñó directamente, que cuando papá estaba al teléfono, yo salía de la habitación, sin que me lo pidieran, sin que nadie me lo dijera. Lo hacía solo, como si fuera lo más natural del mundo, que los hombres que venían los jueves por la noche no tenían nombre. Llegaban tarde, hablaban bajo, y se iban antes de que yo me despertara. Nunca pregunté quiénes eran. Que si alguien del colegio preguntaba a qué se dedicaba mi padre, la respuesta era siempre la misma: negocios. Una palabra tan ancha que puede contener cualquier cosa dentro. Aprendí a no hacer preguntas, no porque me lo prohibieran, sino porque en esa casa las preguntas creaban un silencio incómodo que nadie quería. Y los niños aprenden muy rápido qué cosas no hay que decir para que el ambiente no cambie. Había una puerta en el sótano que siempre estaba cerrada con llave. Mi padre decía que era el cuarto de la caldera, pero las calderas no huelen a papel, y las calderas no necesitan 2 cerraduras. Yo lo sabía, y él sabía que yo lo sabía, y ninguno de los dos decía nada. Eso es lo más curioso de crecer en una casa así. No es que te escondan las cosas, es que te enseñan a no verlas. Y yo era un alumno excelente. Con los años, ese silencio se convirtió en algo parecido a la normalidad. Dejé de notar las cosas raras porque eran parte del paisaje. Los hombres de los jueves, las llamadas cortadas, el dinero que nunca se explicaba. Todo formaba parte de un mundo que yo aceptaba sin cuestionarlo. Porque era el único mundo que conocía. Y cuando el único mundo que conoces es ese, no sabes que hay algo que cuestionar. Tenía 14 años cuando entré al instituto, y fue lo primero que rompió la burbuja. No porque alguien me dijera algo directamente, sino porque por primera vez en mi vida estaba en un sitio donde mi apellido no era suficiente. La gente no me trataba diferente por respeto, me trataba igual, y eso, por primera vez, me hizo sentir ordinario. La primera vez que te sientes ordinario después de años sintiéndote especial, algo se mueve dentro de ti, algo que no sabe muy bien si es alivio o pérdida. Fue ahí donde empecé a hacer preguntas. No a mi padre, a Google, a libros, a conversaciones que escuchaba en sitios donde nadie esperaba que entendiera. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. No me gustó la imagen que formaban. Había nombres que yo había escuchado en casa que aparecían en las noticias. Ciudades que mi padre mencionaba que salían en reportajes que no eran precisamente sobre turismo. Empecé a atar cabos, despacio, con miedo, pero los até. Y hay un momento en ese proceso en el que ya no puedes desatarlos.
en el que sabes demasiado para volver a no saber. Yo crucé ese punto un martes por la tarde, leyendo un artículo en el ordenador del instituto. Cerré la pantalla, recogí mis cosas y salí al pasillo como si nada. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Hay dos tipos de ignorancia: la que tienes porque nadie te lo explicó, y la que tienes porque tú mismo decidiste no mirar. Hasta ese martes, yo tenía la primera. Después de ese martes, si seguía sin mirar, tendría la segunda. Y eso es una elección muy diferente. Tenía 16 años cuando la puerta del sótano apareció abierta por primera vez. No sé si fue un error, o si él me lo dejó a propósito. Hay cosas que los padres hacen sin palabras. Formas de pasar algo sin nombrarlo. Entré. Y lo que había dentro no era lo que esperaba. No era oscuro ni caótico. Era limpio, ordenado, con la frialdad de algo que lleva años funcionando bien. Como una empresa. Una empresa muy bien gestionada. Maletines numerados en estantes, carpetas con nombres, un mapa en la pared con rutas marcadas, y en la esquina inferior del mapa, pegada con celo, una foto mía, de cuando tenía 8 años. Me quedé mirando esa foto durante lo que debieron ser 2 minutos. Pero parecieron mucho más. No era una foto de familia, no era una foto de cumpleaños, era una foto de vigilancia. Alguien me había fotografiado sin que yo lo supiera, y mi padre la había guardado ahí, en esa habitación, en ese mapa. En ese momento entendí muchas cosas a la vez, que mi padre no era solo un hombre de negocios, que la tranquilidad que tanto admiraba de pequeño tenía un precio, y que ese precio no lo pagaba él, que yo había crecido dentro de algo mucho más grande que una familia. Salí de esa habitación cerrando la puerta despacio, sin hacer ruido, como siempre había aprendido a moverme en esa casa, sin dejar rastro. Esa noche en la cena, mi padre me miró, solo un segundo, y en ese segundo supo que yo había entrado. No dijo nada. Yo tampoco. Pero algo entre nosotros cambió esa noche para siempre. Algo que ninguno de los dos volvería a nombrar jamás. Durante meses después de encontrar esa habitación, intenté seguir viviendo normal. Iba al instituto, comía con mi familia, dormía en mi cama. Pero había algo que había cambiado en cómo veía las cosas, como cuando te dicen el truco de un mago, y ya nunca más puedes ver el espectáculo igual. Empecé a notar cosas que antes no veía, o que veía pero no procesaba. Los coches que aparcaban enfrente de casa durante horas sin que nadie bajara. Las llamadas que mi padre hacía desde teléfonos distintos cada semana. El hombre que apareció una mañana con la cara golpeada y salió media hora después, como si nada hubiera pasado. Ese hombre me miró al salir. Solo un segundo. Y en su mirada había algo que no había visto nunca en los ojos de un adulto. Miedo. Miedo de verdad. Una noche escuché una conversación que no debía escuchar. No lo busqué. Estaba en el pasillo y las palabras llegaron solas. Hablaban de alguien que había hablado demasiado, de que ese alguien ya no era un problema. No sé exactamente qué significaba eso, pero sí sé que a la mañana siguiente en las noticias hablaban de un hombre encontrado en las afueras de la ciudad. Y mi padre desayunó como siempre. Café, tostadas, el periódico doblado, como si nada. Esa mañana entendí que la línea entre lo que sabía y lo que podía demostrar era enorme, y que había una línea aún más importante, la que separa a los que miran hacia otro lado de los que no pueden. Yo todavía no sabía en qué lado estaba, pero estaba a punto de descubrirlo. Cumplí 17 años un jueves de marzo. Mi padre me regaló un reloj, caro, de esos que pesan en la muñeca. Me dijo que era de hombre ya, que tenía que empezar a entender cómo funcionaba el mundo. No supe si era una advertencia o una invitación. 2 semanas después de mi cumpleaños, detuvieron a uno de los hombres de los jueves. Vi su cara en las noticias. Lo reconocí al instante. Había estado en mi casa al menos 20 veces.
Esa noche mi padre llegó tarde. No dijo nada. Se sentó en su sillón y estuvo mirando la pared durante 1 hora. Era la primera vez que lo veía así, sin la armadura. Y lo que vi debajo me asustó más que todo lo demás. Porque no vi a un criminal. Vi a un hombre que tenía miedo. Y cuando el hombre que siempre ha sido tu escudo tiene miedo, te quedas sin nada delante. Las semanas siguientes fueron distintas. Había más hombres en casa, más reuniones, más tensión en el aire. Mi madre empezó a dormir mal. Yo también. Un día encontré una maleta preparada debajo de mi cama, con ropa, documentos y dinero en efectivo, sin que nadie me hubiera dicho nada. Una maleta de huida. Esa noche le pregunté a mi padre por primera vez, directamente, sin rodeos. Le pregunté si estábamos en peligro. Me miró durante lo que pareció mucho tiempo, y luego dijo algo que no olvidaré nunca. Dijo, «Depende de lo que hagas tú en las próximas semanas». No me explicó más. Se levantó y se fue. Y yo me quedé ahí sentado, con 17 años, entendiendo que acababa de ser reclutado en algo de lo que nunca me habían preguntado si quería formar parte. Pasaron 3 semanas desde esa conversación. 3 semanas en las que cada mañana me despertaba sabiendo que había una decisión esperándome. Una que nadie me iba a explicar del todo. Una que tendría que tomar solo. Pensé en hablar, en contárselo a alguien, a un profesor, a un amigo. Incluso pensé en ir a la policía. Pero cada vez que llegaba a ese punto, algo me detenía. No era lealtad exactamente. Era algo más complicado que eso. Era que ese hombre era mi padre. Y por mucho que supiera lo que sabía, seguía siendo el mismo hombre que me enseñó a montar en bici, que se quedaba despierto cuando tenía fiebre, que nunca me levantó la voz. El mundo no te prepara para cuando la persona que más quieres resulta ser también alguien que ha hecho cosas que no puedes defender. Nadie te enseña a vivir con eso. Al final tomé una decisión. No la heroica, no la fácil, la mía. Decidí salir. No de golpe, no haciendo ruido, despacio, construyendo una vida lo suficientemente lejos como para que lo que él hacía no me alcanzara, pero lo suficientemente cerca como para no perderle a él. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Hay días que pienso que debería haber hablado. Hay días que pienso que hice lo único que podía hacer. Nadie elige la familia en la que nace, pero sí elige qué hace con lo que esa familia le dejó. Yo, de todo lo que me dejaron, elegí quedarme solo con lo que podía mirarme a los ojos, y con eso construí. Despacio, con lo que había, porque siempre se puede construir, incluso cuando el terreno que tienes debajo no es el que elegiste.